parece si damos un fuerte aplauso a las personas que nos ven por televisión? Te damos las gracias por dejarnos entrar a tu casa. No le cambies. Te esperamos aquí en la Iglesia Comunidad de Dios en Coatzacoalcos. Pueden tomar su lugar. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Di conmigo: sed sobrios. Yo estuve investigando un poquito acerca de ser sobrios y quiere decir que es cuando una persona está en sus 5 sentidos. Los 5 sentidos están totalmente normales. Es una persona que está alerta. Di conmigo: alerta. Es una persona que tiene buenos reflejos. ¿Cuántos de ustedes de repente se han querido quemar en la cocina o caer, pero tienen tan buenos reflejos que no se queman y no se caen? Se tropiezan, pero logran agarrarse, quién sabe del aire, no sé de cómo, pero ya no se caen. Bueno, esos son los reflejos. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros estemos sobrios, que tengamos buenos reflejos, que estemos vigilantes. Incluso aquí dice de que seamos sobrios, pero aparte de eso velemos. Y no quiere decir que no durmamos, no quiere decir que no descansemos. Quiere decir que estemos atentos, que estemos cuidando, porque dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorarse. Entonces, si nosotros no velamos, si nosotros no estamos alertas, y conmigo alerta, somos presa fácil del enemigo. Recuerdo cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo ha venido para zarandearte, pero yo pido que tu fe no falte. Y el diablo literalmente pide zarandear nuestra vida. Y allí es donde nosotros debemos de pedirle a Dios que no falte nuestra fe para poder salir adelante de esa zarandeada y no permitir que el diablo, que anda como un león rugiente, seamos presa fácil. Finalmente Pedro fue probado, pero después recapacitó, pero tuvo una prueba, ¿verdad? Ahora, dicen por allí que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y yo creo que con eso terminamos, podemos orar por la gente y esa es la gran revelación de hoy. Pero realmente camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Las gacelas son unos animalitos que duermen muy poco durante el día. Y ellos, más bien dicho, las gacelas, están al pendiente, duermen poco porque están al pendiente de cualquier ruido, porque sus depredadores están buscando la forma de devorarlos. De hecho, hay un escritor que dice que cuando las gacelas tienen que correr tan rápido para que los leones no las alcancen. Pero también dice que los leones tienen que correr tan rápido porque si no se quedan con hambre. Es una cadena alimenticia. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Es una cadena alimenticia donde el diablo corre porque si no, se queda con hambre, ¿verdad? Se queda con ganas de hacer daño. Pero nosotros tenemos que ser sagaces y correr y correr. Ahora quiero que digas conmigo: tengo que correr. Ahora di conmigo: tengo que estar activo. Tenemos que activarnos. Porque los tiempos de ociosidad, los tiempos muertos, los tiempos que ocupamos y no hacemos lo correcto, esos son los tiempos que nos desenfocan. Ustedes se acuerdan, el domingo pasado hablamos cuál fue la causa de la caída de Sodoma y Gomorra. Fue la ociosidad, la abundancia de bienes y la abundancia de pan. Esas fueron las causas. Y la ociosidad se dice por ahí que es la madre de todos los vicios. De ahí, del tiempo muerto, del tiempo perdido, de ahí se deriva todo lo demás. Y entonces la palabra de Dios nos invita a que siempre estemos activos, a que no estemos apagados, a que siempre estemos encendidos.
Incluso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don. Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué le dijo Pablo a Timoteo? Y la respuesta es porque Timoteo era joven. Incluso en una ocasión le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero también le dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti, el fuego, el don de Dios que hay en ti. El que lo tenía que avivar era Timoteo. ¿Y sabes por qué lo tenía que avivar? Y aquí hay una sencilla respuesta, pero que te va a sacar de muchas dudas. La razón por la que Timoteo tenía que despertarse, tenía que avivarse, era porque era muy tímido. Era un hombre miedoso. Era un hombre, como era joven, los demás querían manipularlo. Y entonces Pablo le dice, avívate, despiértate, porque si no te despiertan, no vas a poder sacar el potencial que tú tienes para dar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que la timidez es como un sinónimo, y yo no quiero ofender a nadie, y yo lo digo porque lo he vivido en carne propia. La timidez es como un sinónimo de cobardía. Tiene mucho que ver con la cobardía. ¿Por qué? Porque la timidez hace que uno se estanque, la timidez hace que uno diga no puedo, la timidez hace que uno no quiera hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. Y eso es lo que tú y yo tenemos que vencer. Quiero decirte que a lo mejor yo no era tan tímida, pero no era tan avivada como lo soy ahora. Dirían por allí, los golpes de la vida. Pero he tenido que despertar, he tenido que ponerme las pilas, he tenido que avivar el don de Dios en mi vida. No sé si me estoy explicando. He tenido que dejar a un lado la timidez. Incluso yo veía prédicas que, bueno, antes casi yo no predicaba, y yo veo prédicas de hace muchos años y digo, Dios mío, de plano son pasos agigantados. Pero imagínate que yo hubiera dejado allí esa timidez, imagínate que yo hubiera dejado allí esos complejos, ese miedo a hablar en público, ese miedo a enfrentar las cosas. Pues yo creo que Dios no estaría utilizándote a ti, no estaría utilizándome a mí para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Entonces tenemos que activarnos. Tenemos que encendernos, no podemos vivir sin pasión. Yo creo que una de las cosas que de repente los cristianos caemos es en la monotonía, caemos en el aburrimiento, caemos en, se va el primer amor y caemos como que en la apatía, en el desánimo, y cuando vemos que las cosas están muy complicadas, la verdad es que sí nos desanimamos. Y el desánimo es algo que hace que nosotros nos apaguemos, pero tú tienes que animarte, te animen o no te animen, haya alguien que esté o no esté contigo echándote porras. Dios nos enseña a que nosotros tenemos que levantarnos, animarnos y creerle a Él. Hay gente que tiene miedo al fracaso, hay gente que no se arriesga porque lo traicionaron, hay gente que no da todo de sí porque le fallaron, y todo eso es miedo. Di conmigo, miedo. Y es algo que tenemos que hacer a un lado. Entonces la palabra de Dios nos enseña o nos dice que en todo tiempo tenemos que estar vigilantes, sobrios, trabajando, esforzándonos, siendo valientes. La verdad es de que hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que sí quiere hacer, pero hay cosas que a nosotros nos corresponden hacer. No sé si me explico. Dios te dice, sé valiente. Muy bien, entonces sé valiente para restaurar tu hogar. Sé valiente para levantarte temprano. Dios te dice, te voy a bendecir. Bueno, pues entonces levántate temprano y ponte a trabajar. Dios te dice, voy a restaurar tu hogar. Bueno, pues entonces hay que echarle ganas al hogar. Dios te dice, bueno, te va a ir muy bien, vas a tener mucho éxito profesional, porque la bendición
mía, de parte de Dios, va a estar contigo en todo lo que hagas, bueno, pues entonces ponte a estudiar. Dios no va a venir a presentar los exámenes por ti, qué bueno fuera. Dios manda unos ángeles matemáticos, físicos, químicos, y que pasen los exámenes por mí, pero no, eso no va a pasar. Tenemos que esforzarnos nosotros. No debemos dejar de trabajar, no debemos dejar de esforzarnos, no podemos estar quietos. Di conmigo, no debo estar quieto. Quiero que me acompañes a Proverbios, capítulo 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Di conmigo, la pereza. Cuando viene a nosotros el desánimo, entra la pereza. Y unos, aunque estén animados, tienen pereza, ¿verdad? Así que si en tu casa hay goteras, le hace falta que le cambien un foco, hace falta que le pinten una pared, no hay pretexto. Ponte tú a pintar esa pared, a cambiar esa puerta, a retocar la gotera, a ponerle impermeabilizante, pero no hay pretexto. Di conmigo, voy a quitar de mí la pereza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18 dice: por la pereza se cae la techadumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Por qué se llueve la casa? A ver, veo muchas sonrisitas por ahí. ¿Por qué se llueve la casa? Por la flojera. ¿Por qué se cae el techo? ¿Por qué se caen las puertas? Los focos. Y conmigo, ouch, me dolió, ponte casco, rodillera, qué sé yo. Pero realmente no hay un pretexto. La pereza hace que el techo se caiga y en nuestra vida, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida espiritual, de repente nos podemos convertir en perezosos. Queremos dejar de servir, perdemos la pasión porque no estamos encendidos, dejamos de correr, nos aquietamos, nos dormimos y entonces ya queremos dejar de servir, queremos dejar de Igle Kids, queremos dejar servidores, queremos dejar grupo. ¿Por qué? Porque hay desánimo, pero vino el desánimo porque se puso uno en stand-by, nos quedamos quietos y nos apagamos. Di conmigo, y me tengo que encender. Aviva, Dios, hay que decirle, Dios, aviva, pero nosotros somos los que tenemos que avivarnos. Dios quiere que nos avivemos, sí, pero el que se tiene que avivar eres tú. Quiero que me acompañes a Nehemías capítulo 1. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quiero volver a leer aquí, dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta. La cautividad ya había pasado, pero hubo un remanente que quedó, que se encontraba en afrenta y obviamente en cautividad. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, Dios ya nos ha hecho libres, Dios ya nos ha perdonado, Dios ya nos ha levantado, Dios ya nos ha dado la oportunidad, pero nosotros seguimos teniendo una mente de cautiverio y de esclavitud. Y no somos libres para extendernos a lo que Dios nos llamó, no sé si me explico. Y un ejemplo de esto es, investigué acerca de un síndrome que a lo mejor ustedes han escuchado, el síndrome de Estocolmo. Este síndrome lo sienten las personas que son secuestradas, no todas, pero hay un gran porcentaje de personas que son secuestradas e incluso estas personas llegan a encariñarse con sus secuestradores.
Hasta llegan a enamorarse de sus secuestradores o a sentir como que una dependencia, porque ellos sienten que los están cuidando los secuestradores y llegan a tener, interactúan y se llegan a encariñar. Tanto que cuando ellos son liberados, siguen queriendo regresar, o sea, ya no quieren que los liberen. Es un síndrome. No todos lo pasan, pero se llama el síndrome de Estocolmo. Hay una vulnerabilidad que produce cautiverio. Y creo que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. De hecho, una de las cosas también que pasa en este síndrome es que muchas veces el secuestrado muestra miedo y enojo contra las personas que los liberan. Se enojan con las personas que los liberan, con las autoridades o con policías que los liberan. Y según hay una fuente del FBI que reporta que el 27% de 4.700 personas experimentan este tipo de sentimiento. Ahora, esto ya le pusieron síndrome de Estocolmo. Este síndrome existe desde la época de Nehemías, que ellos ya habían sido liberados, pero ellos tenían una mente de cautiverio. ¿A qué quiero llegar con esto? A que muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no nos creemos capaces, porque no nos creemos dignos, porque uno dice, ¿por qué Dios se fijó en mí? ¿Por qué no en alguien más? Y porque también eso implica estar incómodo, y implica trabajo, y implica estarse moviendo, implica estar ideando, y implica estar con pasión, implica estar trabajando. Y a veces es cómodo estar en el cautiverio. De hecho, el secuestrado, cuando está, pues el secuestrado está secuestrado, no trabaja. Le dan, si es que le va bien, ¿verdad? Desayuno, comida, cena, y entonces muchos ya ni quieren salir porque ya cuando salen tienen que ir a trabajar. Y es lo mismo que pasa con nosotros como hijos de Dios. No queremos salir de nuestra zona de confort. Queremos quedarnos en la comodidad porque el hecho de creerle más a Dios, el hecho de ir a un nivel más implica trabajo, esfuerzo, pasión y a lo mejor muchas veces ni dormir ni comer y muchas veces estar pensando en el bien de los demás. Y bueno, entonces el hecho de creerle a Dios, el hecho de ir más allá de lo que Él quiere que nosotros hagamos implica trabajo. Jesús fue un ejemplo. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús cuando tenía que comer no comía. Cuando tenía que dormir, lo despertaban porque la barca se estaba en la tormenta y se tuvo que levantar a reprender a la tormenta. Cuando quería estar cómodo, a lo mejor en su casa, tenía que estar sanando enfermos. Y donde quiera que él iba, hacía un borlote. Porque sí, no pasaba desapercibido, es a lo que quiero llegar. De hecho, eso hacía que le tuvieran celos y por eso lo querían matar por envidia. ¿Por qué? Porque él tenía muchos seguidores, pero él se enfocó a hacer lo que su padre le mandó a hacer. A sanar enfermos, a liberar endemoniados, a liberar a hombres y mujeres que estaban oprimidos en el alma y que de ahí venían muchas enfermedades. Y eso es lo que Jesús hacía. E incluso los discípulos, sus discípulos durmiendo, él orando. Y conmigo, incomodidad, trabajo. Pero la gloria de Dios se manifestaba sobre él. ¿Y por qué era? Porque no se estaba quieto. Porque creía que él podía ser usado, porque creía que él podía sanar gente, porque creía que él no estaba ahí, no era una persona común y corriente. Él tenía que hacer lo que su padre le había mandado hacer y se acabó. Pero hay un ingrediente, y con esto quiero terminar, hay un ingrediente que tú y yo como hijos de Dios necesitamos si queremos ser efectivos en el reino.
Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son palabras de Jesús a sus discípulos. Les dijo, van a recibir poder. Fue antes de que Él ascendiera al cielo. Y la palabra poder en el original está en griego. Y la palabra es dunamis. ¿Y qué significa la palabra dunamis? Poder significa dinamita. Di conmigo, dinamita. Una persona que deja que el poder de Dios esté completamente posando sobre él o sobre ella es una persona dinamita, apasionada, no puede estar apagada. A pesar de las circunstancias, a pesar de que tal vez pueda haber desánimo, no, es una persona que se enciende. No sé si me estoy explicando. Es una persona que sabe que no está para perder el tiempo, está para bendecir, está para hacer, está para trabajar, está porque la unción es para eso. Dinamita, di conmigo una vez más, dinamita. ¿Y qué hace la dinamita? La dinamita causa un estruendo. La dinamita causa un impacto, causa una explosión. Y de repente hay hijos de Dios cristianos que, ¿cómo estás? Pues, ay, más o menos. Tienen el Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando nosotros conocemos a Dios somos sellados con el Espíritu Santo. Pero una cosa es ser sellado con el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es que al ser llenos la gloria de Dios se manifieste. Dice la Biblia que nosotros contristamos al Espíritu Santo. No quiere decir que no lo tengamos, simplemente que está ahí en una esquinita triste. Porque no hemos decidido creerle a Dios completamente hasta donde Él nos puede utilizar como hijos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Si tú no tienes esa dinamita, esa pasión, ese fuego en ti encendido, que bueno, puede pasar miles de cosas, pero a pesar de todo eso, te mantengas de pie creyendo, luchando, esforzándote, siendo valiente. Si no tienes esa pasión, tienes el Espíritu Santo contristado. Y realmente el Espíritu de Dios está esperando manifestar su poder. Está esperando a ver quién quiere, dónde me creen, dónde voy a manifestar mi poder. Allí es donde quiero estar. Si no hay manifestación de poder, entonces hay un cristianismo, perdón por la palabra, pero lleno de mediocridad. En cautiverio. El cautiverio es lo que no nos permite hacer más allá. No sé si me estoy explicando. El cautiverio es lo que no nos permite avanzar. Pensamos que no somos dignos, pensamos que no, Dios no nos va a usar, pensamos que por nuestra condición, por nuestra edad, por nuestro sexo, Dios no nos va a usar, y Dios es Dios. Y cuando hay alguien que le cree, Dios lo usa. Si en tu vida no está la dinamita, si en tu vida no está el poder de Dios, entonces es un evangelio apagado, muerto. Uno de los apóstoles de Jesús dijo: yo no he venido tan solo con palabra, yo he venido con manifestación del poder de Dios. Y está muy bonito predicar, está muy bonita la palabra, está muy bonito los cantos, pero si no hay poder de Dios, no hay pasión, no hay dinamita, entonces no está el poder de Dios. ¿Cómo les explico? No se puede manifestar la gloria de Dios. Por eso no permitas que más tu vida esté apagada. No permitas más que tu grupo esté apagado. No permitas más que tu ánimo esté apagado. Yo sé que
uno lucha con eso. No quiere decir que nunca te vas a desanimar, pero de ti depende que te avives, de ti depende que le creas a Dios y a lo que Dios te llamó a hacer, activado y enfocado a lo que Dios nos mandó a hacer. Yo me pongo a pensar si Jesús, igual que Adán y Eva, tuvieron la opción de ser obedientes o desobedientes, desobedecieron. Jesús también pudo haber desobedecido, pero no lo hizo. Fue obediente, le creyó a Dios. Sabía que su vida tenía que dar la vida, pero que su vida tenía que manifestarse el poder de Dios. Y hay algo que yo digo mucho, y es algo que yo te he compartido, que quiero que reflexiones. Dios es amor, ¿sí o no? La manifestación de Dios en nuestras vidas es el amor. Dios es misericordia. La manifestación de la misericordia de Dios en nuestras vidas es que seamos misericordiosos. Dios es poderoso. Y agárrate de la silla, porque entonces la manifestación del poder de Dios en tu vida se tiene que ver ¿cómo? Con poder. Se tiene que ver con poder. Y yo preguntaba, ¿qué es poder? Y una persona me decía, poder es poder hacer las cosas. Jesús hacía las cosas porque sabía que Él era el Hijo de Dios y que podía ser utilizado para hacerlas. Pero si tú no te crees digno, si tú no te crees capaz, tú mismo limitas el poder de Dios en tu vida. Hombres y mujeres en la Biblia, Jonás, con una sola predicación ganó a 120,000 personas. La mujer samaritana, una sola mujer que no esperó que el esposo se convirtiera, y ahí va para las mujeres. Están esperando abrir su grupo en casa hasta que su esposo se convierta para servir juntos a Dios. La mujer samaritana no esperó. Dice la Biblia que por ella toda Samaria se convirtió a Dios. Toda Samaria. Imagínate, esa mujer no fue ahí, ay, fíjense que crean en Jesús. No. Tuvo que haberse parado firme y hablar de Jesús y hablar de sus promesas y hablar de lo que ella había vivido, de su testimonio. ¿Con qué? Con dinamita. David no venció a Goliat. Ay, tengo miedo. No, está muy difícil. Mejor me quedo en mi casa. Lo venció con el poder de Dios, con la dinamita que Él da. Si no está el ingrediente del poder de Dios, pero esa dinamita, no sé si me estoy explicando, esa pasión, ese fuego, es una fe muerta. Es una fe que no avanza. Es una fe donde no hay una evidencia de que se le está creyendo a Dios. Entonces nosotros mismos lo limitamos. ¿Quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? ¿Quiénes quieren que la gloria de Dios se manifieste? Créele. Créele. Despiértate. Actívate. Ten pasión por Dios. Deja que Dios se manifieste completamente en tu vida. Deja que Dios te use. Él ya pagó el precio. Él ya pagó por tus pecados. Él ya pagó tus enfermedades. Él ya pagó por tus culpas. Él ya pagó por todo lo malo que hayas hecho. Por eso Él murió. Ahora levántate y créele a Dios. Y Él te va a usar de una manera sorprendente. Amén.